Estamos ya comunicados vía telefónica con el doctor Víctor Prados Aldarriaga, que como ustedes saben es presidente del Poder Judicial y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora de la mañana. Señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Pues bueno, no salimos todavía del todo de lo que ha terminado siendo esta noticia, la cual dimos cuenta aquí en primicia el día viernes, y tenía que ver no solo con la detención de Inocencio Pariachi, sino el hecho de que una persona que ha podido llegar a las más altas esferas del sistema de justicia esté comprometida al nivel que él está comprometido con estos actos tan ilegales y, por cierto, también tan bochornosos. Al margen de las especificaciones que podamos tener sobre la fuga y las responsabilidades, ¿cuál es su reflexión sobre este hecho? ¿Qué cosa está fallando para que alguien que más bien debería ser garante de la legalidad, actuar, digamos, para dirimir conflictos en un contexto democrático, a su buen saber y entender, pero apegado a la Constitución y a la ley, termina actuando como él ha actuado? Bueno, en el plano general, creo que lo acontecido en la semana anterior muestra no solo debilidades en los procedimientos de control que se deben de aplicar cuando una persona ha sido arraigada con una orden de impedimento de salida del país, sino que también pone en tapete el manejo de los procedimientos de interoperatividad que se dan entre nuestras instituciones. Todavía nosotros estamos aquí bastante atrasados en el contexto regional, cuando menos. Mientras en otros países se utiliza el Internet, se utiliza el Skype, se utiliza toda la instrumentación digital para transmitir órdenes, para mandar expedientes, para copiar resoluciones, etcétera. Nosotros seguimos esperando la lógica del expediente que debe formarse en un lado, que debe pasar a otro, debe transcurrir a otro más y recién de allí actuar. Yo creo que esa es la principal reflexión. Nuestros procedimientos de indagación que comprometen a varias instituciones tienen que tener pues una línea de interconectabilidad que les permita no solo actuar coordinadamente, sino de manera oportuna. Yo creo que aquí está el plano que debemos nosotros de reevaluar y corregir. En cuanto al personaje en particular, bueno, la historia creo que la conoce todo el país. El hecho de que lamentablemente la infiltración de la criminalidad organizada, de la corrupción en las organizaciones, en las agencias de prevención y el control del delito, es una constante en la historia y en la evolución de la criminalidad organizada contemporánea. De allí que, si bien no debe llamarnos a sorpresa que esto haya ocurrido en el Perú, que personas que han llegado a los más altos niveles de una institución tan significativa como la Administración de Justicia finalmente desarrollen una conducta totalmente distorsionada en torno a sus funciones, en torno a sus deberes, en torno a su compromiso con la institución y el país, pues es algo que debe de también colocarnos en la escena de los procedimientos de selección de magistrados, de formación de magistrados, de control de magistrados y de contrainteligencia en el trabajo de los magistrados. Sí, doctor Prados Aldarriaga, hemos podido, a través de lo que dicen las investigaciones y algunos colaboradores, que esta organización criminal que buscó instalarse, y de hecho se instaló en algunas esferas del sistema de justicia, pero también de otros ámbitos, tenía la pretensión no solo de llegar a los más altos niveles, sino en el caso concreto del Poder Judicial y de Inocencio Pariachi, inclusive llegar a la presidencia de la Corte Suprema. Ese era como el plan que ha terminado, digamos, cortándose en el camino a propósito de lo que se ha conocido. Mi pregunta es, ¿qué cosa se ha hecho, se va a hacer para impedir que de repente se rompa o para romper con ese circuito hacia ese destino? Porque si bien es cierto, no está Inocencio Pariachi, pues hay probablemente otra gente que alrededor de él estaban en el mismo propósito.
Bueno, yo creo que más allá de mirar el suceso en particular, es trascendente evaluar los procedimientos que tenemos actualmente para acceder a cargos significativos dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial o de otras instituciones. Y aquí pues deben de haber filtros, debe de haber, como le decía, un trabajo de inteligencia que evalúe previamente, haga conocer las calidades, haga conocer los antecedentes, haga conocer igualmente esas experiencias negativas que cualquiera que postule haya tenido en su pasado, en su presente, y que puede constituir un riesgo institucional. Esas cosas no las hemos nosotros visualizado antes, no las hemos tratado, y esta es la oportunidad de hacerlo. El Poder Judicial, por ende, ha tenido mucho interés en seguir de cerca las propuestas legislativas para una autoridad autónoma de integridad y control. Y hasta donde sabemos, el Congreso ha vuelto a retomar este tipo de propuestas y debe de ingresarse pues a una etapa de debate más intensificado, decisiones. Nosotros como institución estaremos presentes en este debate, hemos hecho llegar ya algunas propuestas y esperemos que el Congreso las evalúe debidamente y tengamos resultados adecuados para una normatividad que luego tendrá que implementarse con bastante acierto, seriedad y claro está, con los recursos necesarios. Sí, doctor Prof. Saldarriaga, y en esa dirección, usted ya aquí en otra oportunidad nos había dicho y expresado no solo su voluntad, sino la de sus colegas en la Corte Suprema, de cambiar el sistema de elección de las autoridades. Y este fin de año, dentro de poquito, un par de meses, van a tener que elegir al nuevo presidente del Poder Judicial, pero presidente en todas las Cortes también y miembros del Consejo Ejecutivo. ¿Será ese proceso ya en el marco de una nueva reglamentación, de una nueva manera de hacer las cosas, a propósito de lo que usted planteó, por ejemplo, con una elección donde participen todos los jueces de todo el país, jueces y juezas? ¿Aló? Sí. Sí, doctor Prado, no sé bueno, si me escucha. Sí. Claro, efectivamente, en las comisiones de reforma que constituimos al interior del Poder Judicial, una de ellas se abocó a hacer una evaluación y a plantear propuestas en torno a un cambio en los sistemas de elección de autoridades. Este documento volverá a ser, dado que no conocemos su destino final, volverá a ser objeto de una revisión por parte de la Sala Plena próximamente y de hecho allí afinaremos lo que corresponda y podrá ser una alternativa más. De hecho, la cercanía de tiempo al proceso electivo hace pensar que no será esta la ocasión, la oportunidad en que ello se ponga en práctica, pero de hecho han habido varias cortes en el país también que han hecho propuestas en el mismo sentido y confiamos que la lógica de futuro está en esa ruta. Sí, ahora, señor presidente del Poder Judicial, pero la última vez que conversamos aquí en sus estudios, digamos, tengo la impresión, una mirada, un panorama un poquito más optimista en relación a este tema, con la idea de que salía de todas maneras. Y ya en la discusión dentro del propio Poder Judicial de la Corte Suprema, más bien en el ámbito de discutir también otras propuestas, esta como que ha ido desdibujándose un poco, ¿o no? No, la propuesta está ahí. Lo que pasa es que hay el canal legislativo no somos nosotros. No, yo sé, pero y como digo, pues ya estamos cerrando el mes de octubre, noviembre, diciembre son 2 meses. Mucho dependerá de cuál sea la línea de prioridad que se den en torno a las discusiones parlamentarias que tienen varios proyectos de ley por debatir, ¿no? Así que eso es lo que nos hace ser realistas, ¿no? En el sentido de lo que puede ocurrir en el corto plazo. Sin embargo, hay varias propuestas importantes. Reitero, tampoco sabemos el destino final de este Consejo por la Reforma Judicial. Ahora todo se va a concentrar en el referéndum, todo se va a concentrar en la discusión de esa propuesta, esa ley ya, ¿no?, aprobada
por el Congreso para reformar el Consejo de la Magistratura, convertirlo en esta Junta Nacional de Justicia, que más bien para el Poder Judicial implica casi un retroceso, no es un buen documento. Ajá. Todo lo contrario a lo que nosotros queríamos, ¿no? Sí. Vemos una normatividad dispersa que poco va a ayudar a tener un mejor perfil de magistrado. Sí, doctor Prado Saldarriaga, y en relación justamente a eso, yo coincido plenamente con usted, porque daría la impresión, planteado desde la política, que los problemas del sistema de justicia se resuelven votando sí en el referéndum sobre el punto concreto en diciembre, y eso no es así, porque eso es tremendamente insuficiente para las varias otras cosas, inclusive algunas de ellas usted ya lo ha tocado el día de hoy. ¿No es un error concentrar o sentarse única y exclusivamente en ese punto y creer que ya el tema de justicia se resuelve con eso? Comparto plenamente su preocupación, ¿no? La reforma no es una modificación constitucional únicamente. Reforma es dar nueva forma, y eso no es todo lo que hay que reformar. Yo creo que concentrar o crear una expectativa social, política, en el sentido de que con esa reforma de ser aprobada está resuelto el problema y el futuro del Poder Judicial, es como usted lo ha señalado, pensar fuera de la realidad, ¿no? Acá hay que hacer más cosas, y hay, por ende, insisto, eso parte por tener un órgano que se dedique a monitorear y a mantener el proceso de reforma. Y esa era la misión que debía cumplir este Consejo Nacional por la Justicia, que ahora, repito, este Consejo la Junta para la Reforma Judicial. Ajá. Y que ha quedado pues la nebulosa legislativa. Sí, doctor Prado Saldarriaga, se ha dicho en estos últimos días, a propósito de investigaciones que hace el Ministerio Público e incidentes que está resolviendo el Poder Judicial, de que hay una persecución política a algunos líderes. Lo ha dicho Keiko Fujimori, ha dicho que hay un contubernio entre miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía para tratar de deslegitimar su accionar político. ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, han habido varias declaraciones, yo no voy a personalizar ninguna. Ajá. Pero sí tengo que dejar muy bien claro, el Poder Judicial es una institución autónoma, el Poder Judicial es una institución que tiene un rol constitucional y legalmente muy preciso, que es administrar justicia, y esa justicia la administra conforme a lo que establece la ley, conforme a lo que fija la Constitución y conforme a las características de cada caso y a la autonomía que sobre ese caso va a ejercer un juez en representación de la institución. Nosotros no actuamos políticamente, nosotros actuamos aplicando justicia conforme al derecho. Sí, ahora, y otra de las cosas que en relación a ya no solo el sistema de justicia, sino los basamentos del sistema democrático, en los últimos días empiezan a circular algunas voces que hablan nuevamente cierre el Congreso, algunos dicen golpe de Estado, copamiento de instituciones, manejo arbitrario autoritario de algunas de ellas para favorecerse políticamente. ¿Qué le dicen esas expresiones? Estamos en un escenario en el que eso que se está diciendo por ahí o rumoreando, ¿tiene algún asidero? ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, el Poder Judicial mira de manera bastante abierta lo que ocurre a nivel del país, a nivel de la coyuntura, a nivel de las instituciones. Por un lado, respeta las autonomías. Por otro, es consciente de las facultades que cada poder del Estado tiene. Pero lo que sí es claro es que somos un país democrático, somos un país que tiene en la Constitución sus límites, que tiene en la Constitución sus objetivos, que tiene en la Constitución sus procedimientos. Y de hecho, si hemos en el pasado tenido actitudes que han implicado que puedan leerse como formas de prepotencia política, como formas de abuso de poder, como formas de golpe de Estado, eso no debe ocurrir más, y nosotros estamos siempre por la consolidación plena del sistema democrático.
De acuerdo. Doctor Prado Saldarriaga, yo le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana y entiendo que están, productor, haciendo las gestiones para que un día se pueda venir, porque hay varios otros temas que me gustaría en una conversación un poco más pormenorizada contarle a nuestros oyentes, de varias cosas que están haciendo también. Solamente le pregunto por una que ya no solo tiene que ver con el Poder Judicial y por lo que se está discutiendo hoy en el ámbito de la Corte Suprema, sino en particular con lo que usted dijo de lo que puede estar pasando en las regiones, en las jurisdicciones más regionales. Ahí se advirtió de problemas también. ¿Cuánto se ha avanzado en la caracterización de los problemas y de buscar solucionarlos ya? Me complace anunciar a la ciudadanía a través de su emisora que ya hemos culminado el análisis. El día miércoles comienza el debate a nivel de la Corte Suprema, donde se van a poner de manifiesto los problemas detectados y las alternativas que vamos a aplicar en línea inmediata. Este trabajo ha sido muy arduo porque dejará las bases para lo que luego va a ser un planeamiento estratégico de la institución. Ha habido que analizar todos los componentes estructurales, organizativos, funcionales, de corrupción, de disciplina, de cada distrito judicial. Hemos visitado 20 distritos judiciales y nuestros resultados son bastante útiles. Podemos finalmente acabar con una especie de mapeo que hará una estratificación de las cortes en función a situaciones críticas, en función a mayor rendimiento, etcétera. Pero eso es un tema importante para nuestra institución, comienza a ser debatido este miércoles. En tanto vayamos avanzando, iremos informando a través de su emisora y de otros medios de comunicación de lo que se ha encontrado y qué se hace. Ahora, pero sobre eso solamente, y yo sé que va a todavía discutirse en el seno de la Corte Suprema, pero ¿se ha constatado, corroborado lo que inicialmente tenían como sospecha, que por lo menos 14 distritos judiciales sí, tenemos, bueno, lo que tenemos es 14 distritos judiciales que han tenido situación crítica, y en varios de ellos hay hallazgos que nos hacen inferir situaciones graves de prácticas disfuncionales o presencia de corrupción o de infiltración en el sistema. Así que eso es algo que se ha contrastado debidamente, pero como decíamos, nosotros hemos desarrollado una investigación empírica. Esto es un contraste técnico que nos ha llevado a un análisis integral, pero con cifras reales, y eso es lo que queremos mostrar. ¿Y la situación es parecida al Callao en algunas de ellas, no? En algunos casos sí, en algunos casos definitivamente sí. ¿Cuántas más o menos en esa situación, más o menos? Bueno, como le digo, lo van a... tengo la necesidad de respetar la autonomía de la sala plena. De acuerdo. Por ende, permítame señalar solamente que inmediatamente estemos avanzando cada sesión, nosotros iremos informando al respecto. Sí, la última preguntita que me viene en las redes sociales y me parece pertinente, agradeciendo su gentileza, doctor Prado Saldarriaga, y tiene que ver con la respuesta en los casos concretos donde el Poder Judicial le pidió ya al Congreso de la República que levante la inmunidad parlamentaria para que puedan procesar a alguno de sus miembros. Esta, en algunos casos, ha sido denegada. ¿Cuánto impide eso que se pueda hacer justicia? Había cuenta de que hay en algunos casos ya sentencias. Bueno, como lo he dicho en más de una ocasión, yo entiendo que la inmunidad, las prerrogativas procesales están siendo objeto de abuso, están siendo objeto de distorsión, están sirviendo en muchos casos como un mecanismo alterno de impunidad. Nosotros vemos institucionalmente con mucha preocupación que lo que es un trabajo técnico que hace el Poder Judicial luego pueda ser decidido de una manera poco clara, poco coherente por los otros órganos que tienen competencia al respecto. Sí, pues terrible. Muchísimas gracias, doctor Prado Saldarriaga. Ha sido usted muy amable. A usted, gracias. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente del Poder Judicial, entonces, que ha conversado con nosotros esta mañana.